Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias en repetidas etapas. Voy agradeciendo a cada uno de los disertantes. Ricardo, un placer haberte tenido. Gracias por aportar al conocimiento común de toda la provincia. A continuación sigue Hugo Novoti. ¿Estás, Hugo? Sí, gracias. Gracias, Flor. Hugo nos va a va a disertar sobre comunidad y diversidad en la construcción de un mundo más humano, más justo y no violento. Adelante, Hugo. Gracias, Andrea Blandini, gracias Legislatura de Mendoza y gracias también a los amigos, a los disertantes que nos están gratificando con intervenciones tan inspiradoras a lo largo de este foro. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre este momento que estamos viviendo. Hemos sido testigos en estos últimos meses de confinamiento por la pandemia que nos está afectando en todo el mundo, de la sorprendente capacidad de restablecimiento de la naturaleza, de la Pachamama, de cómo rápidamente comenzaron a recuperar su transparencia el agua y la atmósfera en los lugares más contaminados, sus hábitats, los animales que habían sido desplazados, etc. Esta potencia regenerativa también se ve en los grandes ciclos de la biosfera. En nuestro planeta ha habido, como sabemos, 5 eventos de extinción masiva. Todos por causas naturales. Estallidos de supernovas cercanas, fragmentación continental, erupciones masivas, extrema reducción de la capa de ozono y liberación de metano oceánico por calentamiento global acelerado. El último y más conocido, la desaparición de los dinosaurios por el impacto de un meteorito gigante. En todos ellos se ha visto cómo, aún con la pérdida del 70, 80 o hasta el 95% de las especies, como sucedió a finales del Pérmico hace 250 millones de años, al poco tiempo la vida volvió a brotar impetuosamente, con más fuerza, más capacidad adaptativa, más complejidad y más diversidad. Creo que esto es para tomar nota. La vida, la fuerza imparable de la vida avanza, siempre incrementando la diversidad. Hoy en este Día del Medio Ambiente justamente dedicado al tema, ¿no?, de la biodiversidad. Pero hoy, podría ser el primer evento de extinción provocado por la especie humana, o para ser más justos, por la negligencia humana. En realidad, creo que estamos ante un punto de bifurcación, una encrucijada de decisiones. Por un lado, está la posibilidad de extinción masiva, humana, junto a buena parte de la biosfera, si se continúa con la dirección actual. Y por otro, la posibilidad de dar un salto evolutivo inédito en lo físico, lo mental y lo social. O sea, se trata por primera vez en la historia de nuestro planeta de una elección, entera responsabilidad de los seres humanos. Hay un antecedente, y es cuando el desarrollo tecnológico puso a la especie en peligro, en la edad del hierro. En aquel tiempo la capacidad de destruir y matar aumentó enormemente al disponer para la guerra de un metal más liviano, más barato, más duro, más mortal, sin haber logrado el ser humano un control proporcional de sus instintos posesivos, violentos y de dominación. O sea, de sus comportamientos patriarcales, diríamos hoy. Fue necesario un salto moral, ético,
que permitiera retomar el curso evolutivo de la especie. Esto sucedió en el llamado tiempo axial, del siglo VI antes de nuestra era, cuando simultáneamente aparecieron el Buda en la India, Lao Tse en China, Zoroastro en Persia, los filósofos presocráticos en la Magna Grecia, el culto olmeca a Quetzalcóatl en Mesoamérica, todos con sus mensajes humanizantes y moralizadores. Así llegamos hasta hoy, ya pleno siglo XXI, cuando los impresionantes avances tecnológicos en muy diferentes campos, combinados con un sistema social en decadencia, sobre todo moral, acelerada, el neoliberalismo, nos han colocado al borde de la autodestrucción. A ver, las sofisticadas armas atómicas y el armamentismo en general, que no paran de crecer alocadamente, las armas químicas y biológicas que no dejan de producirse a pesar de las prohibiciones vigentes, el uso masivo de energías fósiles y el extractivismo contaminantes de la atmósfera, el agua y la tierra, la depredación agrícola, forestal y minera, que están amputando y esterilizando el ecosistema, los agroquímicos, los alimentos transgénicos, los opioides de la Big Pharma, etc. Todo producto de un capitalismo consumista, inhumano, que habiendo puesto el dinero como valor central, terminó degenerando en especulación financiera y alejándose definitivamente de todo valor moral, de toda noción de dignidad humana, de todo respeto por la vida. Pero también hoy se ha abierto una posibilidad, que como toda ventana de oportunidades, estará abierta por un tiempo limitado. Esta pandemia planetaria que nos ha tocado con toda la tragedia que conlleva, nos ha dado la oportunidad de parar y reflexionar. Es imprescindible, creo, que esta sea una reflexión profunda que desemboque en una resolución, en un cambio sustancial en la dirección que llevamos como sociedad. Creemos, ha llegado el momento de asumir que, en palabras de Silo, el progreso de unos pocos termina inevitablemente en el progreso de nadie. Creemos que es momento de anteponer al interés económico, al consumismo de muchos y la acumulación de pocos, el valor del ser humano como centro de la construcción social. De anteponer al armamentismo y a la violencia racial, religiosa o de género, la no violencia como modo de relación en todos los campos. Ante la globalización uniformante y los supremacismos, el valor de la diversidad, de anteponer a las imposiciones autoritarias de lo patriarcal la sensibilidad empática y horizontal de lo femenino, de anteponer al individualismo, la meritocracia y la competencia, el valor y la experiencia de comunidad. Para esto creo que es preciso que los seres humanos aprendamos de una vez para todas a convivir en igualdad, y esto es posible si nos decidimos a aplicar en la práctica cotidiana aquel principio máximo, esa regla de oro de la moral, de trata a los demás como quieres que te traten. No solo enunciarlo, intentar día a día llevarlo a la práctica. Así como es preciso y urgente aprender a convivir en sinergia positiva también con la naturaleza, cuidando la fertilidad de la tierra, la pureza del agua y del aire, la salud integral de esta frágil esfera azul que flota, gira
y viaja majestuosamente por el cosmos infinito, cobijando maternalmente tanta vida, entre ella la nuestra. Si lo logramos, una nueva especie se abrirá al universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Un minuto, por favor. Ahora vamos a llamar a Fabiana. Fabiano, perdón, disculpas. ¿Se encuentra Fabiano? Hola. Fabiano Carnevale. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Adelante. Buenas tardes. Bueno, soy Fabiano Carnevale de Brasil, del Partido Verde de Brasil. Y bueno, el título de mi presentación es una provocación, que son las ecologías de de resistencia al fin del mundo. Perdóname mi portuñol, voy a hablar en portuñol. Y bueno, pero creo que podrán comprender. Hace años nosotros ecologistas somos llamados de catastrofistas. Y es verdad, nosotros ecologistas siempre estuvimos hablando de esta perspectiva del fin del mundo. Siempre alertamos para los límites del planeta, para las amenazas que la humanidad tendrá que enfrentar. La cuestión nuclear, el agotamiento de los recursos naturales, la emergencia climática. Hemos todo un histórico de mensajeros de ese fin del mundo. Claro que hablar de fin del mundo es una provocación retórica, pero esa especie de pesimismo ecologista puede ser un concepto fundamental para actuarnos en este mundo post-pandemia. Yo soy un pesimista, casi siempre. Creo que el ecologismo me ha hecho así. Porque si pensamos históricamente, después de la peste, tuvimos la Inquisición, después de la gripe española, tuvimos la ascensión del nazifascismo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada en la historia nos conforta de que saliremos mejores de esa pandemia. Es posible que salgamos peor. No podemos menospreciar la capacidad de adaptación del capitalismo y de la sociedad industrial. Como en todas las grandes crisis del capitalismo del siglo XX, mucho se habla ahora en un proyecto mundial de recuperación económica. Se habla mucho en Europa y en Estados Unidos de un Green New Deal, que sería una transición para una economía descarbonizada, menos dependiente de los combustibles fósiles. Y con eso quiero problematizar esas propuestas del Green New Deal. La primera es que sola la idea de descarbonización de la economía no significa mucha cosa, sino un amplio cuestionamiento del actual modelo de producción y reproducción del capital. Estaremos apenas vendiendo un conjunto de ilusiones para mantener el actual modo de vida. El capitalismo produce y reproduce las necesidades y principalmente fabrica miserias. Nos hace creer que precisamos reproducir eternamente los valores sobre los cuales el capitalismo se envasa. Hay que tener un coche, hay que consumir productos de que no necesitamos. Una sociedad que es basada en el consumo individual, en la acumulación y en la exploración de las relaciones de trabajo, que se apiña en ciudades cada vez más populosas. Las llamadas energías limpias hacen parte de un proceso de construcción capitalista de estas ilusiones de que la humanidad estaría destinada a un futuro iluminista y mantenedor de ese actual modelo de producción y consumo. Es claro que necesitamos de una transición energética, pero esa transición no puede servir a los intereses de las grandes corporaciones. Ni tenemos hasta ahora un modelo energético que sea 100% renovable y sin utilización de los recursos naturales. O sea, te dicen, tenga un coche o más por persona,
mantenga su modelo de consumo de recursos naturales, desde que sea un coche eléctrico, desde que sea un consumo de recursos naturales que no emiten tanto CO2. Y mantenemos una gran densidad poblacional en espacios cada vez menores. Eso es una ilusión, es una mentira. Eso no es construir un planeta sustentable, es apenas reformar los significados tradicionales del capitalismo. Puede até ser que eso nos lleve a una victoria parcial sobre la emergencia climática, pero es cierto que la manutención del actual modelo de producción y consumo va a nos mantener siempre en la dirección de ese fin del mundo que nos tanto hablamos. La pandemia nos ha mostrado la fragilidad de ese modelo actual y me parece un buen camino para pensarmos el futuro de la humanidad. No basta solamente vencer la crisis climática, necesitamos avanzar rumbo a un nuevo modelo de sociedad. Es preciso hablar sobre la deconstrucción necesaria de la ilusión capitalista. No hay cómo mantener ese actual modo de vida. Podemos hasta construir una economía descarbonizada, que yo dudo verlo, porque es muy difícil por la demanda energética que tenemos con ese modo de vida. Y bueno, estaremos siempre amenazados, sea por una pandemia o por un aumento de los conflictos sociales y territoriales. Por eso es preciso hablar claramente de desurbanización, desmonetarización del cotidiano, empoderamiento de la producción y consumos locales y colectivos, ampliación de los espacios de autonomía en las decisiones comunitarias, revisión de los conceptos de territorio y soberanía. El segundo punto que no me deja muy bien con ese concepto de Green New Deal es del punto de vista que sale esas propuestas, que es el mismo del siempre, del norte, de los países ricos para los países pobres. O sea, una vez más en la historia, los países periféricos estarán sujetos a las fórmulas prontas de los países que ejercen papeles centrales dentro de la economía capitalista. De esa manera será un museo de grandes novedades. Ellos solucionan sus problemas y nosotros pagamos la cuenta. Sabemos cómo eso funciona. Voltando a ese concepto de provocación del fin del mundo, no hay mejor conocimiento sobre eso do que los pueblos tradicionales de las Américas y de África, que literalmente conocieron el fin del mundo, ese fin del mundo en los siglos XV y XVI. Así como digo que no hay salida para la humanidad sin la superación de los valores y modelos capitalistas, también creo que no hay salida posible que no incorpore la sabiduría, los conceptos, las experiencias, las cosmovisiones de los pueblos tradicionales y de los oprimidos de nuestro planeta. Si no escuchamos los más vulnerables, estaremos sujetos a reproducir o apenas a seguir reformando el actual y fracasado modelo de sociedad. Y no es coincidencia de que esas voces sean un gran incómodo. El proyecto capitalista es un proyecto colonialista homogeneizante. Y las cosmovisiones de lo que es diferente, que es raro, amenazan directamente la manutención de ese sistema. Con esos dos problemas colocados, acredito que tenemos algunos puntos de partida para que podamos refletir sobre el futuro. El actual sistema capitalista es machista, racista, individualista. Las voces de las jóvenes mujeres, del movimiento antirracistas y del pensamiento indígena desafían y ponen en la orden del día la superación del actual modelo de sociedad. El aislamiento social provocado por la pandemia ha mostrado que el ritmo de las personas puede ser más compatible con los ritmos del planeta, que una serie de cosas que antes nos parecían necesarias no son tan fundamentales para vivirmos bien. Hay un pensador indígena llamado Ailton Krenak
que compara esa pandemia a un pedido de una madre a un hijo que está muy agitado o que está hablando mucho y cariñosamente le pide un poco de silencio. O que nosotros ecologistas necesitamos ahora es luchar para que ese post-pandemia sea un punto de inflexión de la humanidad y que ese punto de inflexión sea una gran alianza entre la ciencia y los pensamientos tradicionales y entre la lucha ecológica y las luchas feministas, antirracistas y de justicia social en todo el mundo. Si un nuevo mundo es posible, yo no tengo certeza. Como dice, soy un pesimista, pero sé que tenemos que hacer de eso nuestro reto. Salir del papel del reformista del sistema actual para construir una crítica radical al capitalismo y al modelo de producción y consumo que él genera. Y vamos a hacer eso, mismo que sea solamente para posponer un poco esa idea del fin del mundo. Muchas gracias.